¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este canal Estudiando el Verbo. Qué bueno que nos acompañen en esta hora. Vamos a repasar la lección de escuela sabática y vamos con la lección número 12 para el 23 de diciembre del año 2023. Como siempre, antes de iniciar o abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que ahí donde estén podamos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por cada una de tus bendiciones. Te pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo sea suficiente para ellos, Señor. Habítanos con poder, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro director, y que nos lleve a toda verdad, Señor. Gracias por escucharnos, porque en Cristo Jesús te suplicamos y te rogamos todo. Amén, amén. El título de esta lección es Esther y Mardoqueo. Sin duda, para los adventistas, para los estudiosos de la palabra de Dios, estos nombres tienen un gran significado, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al punto central de la lección, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 6. Isaías 49, 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Isaías 49, 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Te he puesto también como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Sean ustedes bienvenidos en esta hora, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Isaías 19, 6. Bienvenidos a la escuela sabática. Y muchos se preguntarán ¿por qué de esa cita? Y la respuesta es porque vivimos, como cada año en el mundo, celebraciones estos días. Y lo que debe de quedar claro, sí, para todos aquellos que se desvíen de la verdad, es que la palabra de Dios es clara y es verdadera. La palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Y el hecho de que iniciemos con esta cita nos ayuda a entender mejor, ¿sí?, cuál es el consejo de Dios. Vamos a la introducción de esta lección. Son muchas las circunstancias que nos hacen salir de nuestra tierra natal para vivir. Muchas veces a cientos de kilómetros de distancia. Cuando salimos así, sentimos una incomodidad social hasta que nos ajustamos a los ambientes nuevos. Esos desajustes pueden afectar nuestra fe. Muchos están tan incómodos al punto de imaginar que Dios los abandonó. En situaciones así, muchos abdican de la fe y pasan a vivir sin
sin la protección divina. Entonces, el camino estará abierto para recibir nuevos conceptos y a veces el conflicto con la fe cristiana. Y Esther y Mardoqueo representan los hijos de Dios fieles que decidieron obedecer, aún en condiciones no patriarcales, o sea, viviendo en sociedades con visiones del mundo muy divergentes del judaísmo. Se apegaron con ahínco a la premisa principal, el servicio de Dios y al prójimo, obedecer cuando todo es favorable, parece fácil, ¿verdad? Aunque estaban en la capital del Imperio Persa, la comunidad judía estaba unida. La unidad es fundamental para mantener la coherencia, la perseverancia y la fidelidad a los principios y valores de la palabra de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios y nos regimos por leyes que gobiernan este reino. ¿Qué implica esto? Implica que sin importar si vivimos en el país en el que nacimos o en otro, somos extranjeros. ¿Cómo así? Vivimos en tierra extraña, ¿verdad? Jesús fue muy claro en este sentido. Allí en el Evangelio de Juan, en su oración sacerdotal, el capítulo 17, al orar por nosotros, ¿verdad?, dijo él en esa ocasión que pedía por nosotros, porque aunque estábamos en este mundo, ya no éramos parte de este mundo, ¿verdad? Por eso vivimos en tierra extraña y tenemos que vivir con leyes que en ocasiones contradicen la ley de Dios. A pesar de ello, la mayoría no tenemos problemas legales o culturales para testificar nuestra fe. Sin embargo, hay lugares donde expresar nuestra fe y esto puede traernos serios problemas. Y en esta lección vamos a ver por lo menos 3 puntos interesantes que nos van a ayudar a entender cómo se puede ser testigo en tierra extraña. Vamos a tener el ejemplo de Daniel y sus amigos, y Esther y Mardoqueo. Pero también vamos a ver la parte humana, cómo Mardoqueo da su testimonio, lo mismo que Esther. Y vamos a ver como tercer punto la parte divina, el milagro del Purim. Vamos al primer punto: testigos en tierra extraña. Para ello quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en Daniel 1:8. Daniel 1:8. Vamos a ver a Daniel y sus amigos. Daniel 1:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Daniel 1:8. El capítulo 1 de Daniel es sumamente importante para entender la fe, ¿sí?, y la convicción que tenían hacia Dios Daniel y sus amigos. Daniel 1:8. Miren lo que dice: en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. Interesante lo que nos presenta el profeta Daniel acerca de Daniel y sus amigos. Para Daniel y sus amigos, todo cambió en el año 605 a.C. Estos jóvenes eran del linaje real judío, pero fueron llevados a Babilonia para ser convertidos
en súbditos leales del imperio. Daniel 1, del 1 al 7. Ya hemos comentado acerca de cómo Nabucodonosor tenía esos propósitos, no solamente con el pueblo judío, sino con todos los pueblos que llevaba cautivos a Babilonia, y donde él quería implantar no solamente sus costumbres, sus hábitos, sino cambiar su fe y su religión. ¿Verdad? Ahora, Daniel y sus amigos fueron separados de su familia. Se les cambiaron sus nombres, se les dieron nombres de dioses babilónicos. ¿Ah? Se les dieron nombres de dioses babilónicos. Interesante, porque no solamente, como ya dijimos, les querían cambiar sus hábitos, su estilo de vida y su fe, sino también sus nombres. Por ejemplo, los amigos eran Misael y Azarías y Hananías, amigos de Daniel. A Daniel se le dijo, se le ordenaba como dice el profeta Daniel, por ejemplo, a Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. ¿Verdad? Ahora, fueron educados en la cultura y las leyes de Babilonia. Se les cambió la alimentación, pero como ya leímos en la palabra de Dios, Daniel le rogó a su cuidador, al jefe de los eunucos, que les permitieran comer su dieta de legumbres y solamente agua. Y después de eso, que los pusieran a prueba, que compararan sus semblantes con los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey. Y Melzar estuvo de acuerdo con Daniel. ¿Ah? Ahora, era fácil servir a Dios en un lugar donde todos adoran correctamente y obedecían su ley. Desde luego que no. En Babilonia, sin embargo, podían ser obligados a tomar alimentos impuros, pero ya leímos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. También se les obligó a adorar otros dioses, Daniel 3, 4 al 6. Curiosamente, los que quedaron en Jerusalén fueron infieles. ¿Eh? Curiosamente, los que quedaron en Jerusalén fueron infieles. Ezequiel 8, del 10 al 16. Mientras que Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles a pesar de que se encontraban en otra nación. Y la pregunta es, ¿a qué se debió esta diferencia? ¿Ah? Daniel 3, 16 al 18. Para quienes están decididos a ser fieles, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarlos de su obediencia. Y yo digo amén, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, ¿verdad? Al siguiente ejemplo. Esther y Mardoqueo. Miren lo que dice Esther 2:10. Vamos a la palabra de Dios. Les invito para que abran sus Biblias. Esther
2:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esther 2:10. Vamos rápidamente. Es un libro que está después de Nehemías. Esther 2:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero Esther no dio a saber cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no hablara de eso. ¿Ah? En el año 479 a.C., Esther se convirtió en la esposa de Jerjes I, en hebreo es Asuero, y por lo tanto reina del imperio persa. ¿Por qué ocultó su procedencia judía? Esther 2:10 y 20, leemos el versículo 20. Esther no había dicho que su nación ni de qué pueblo era. Pues así se lo había ordenado Mardoqueo, y es que Esther hacía lo que Mardoqueo le ordenaba, como cual él la educaba. Ahora, cuando Ciro conquistó Babilonia, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Sin embargo, muchos decidieron quedarse en los lugares en donde habían sido llevados, y este fue el caso de los ascendientes de Mardoqueo y su prima Esther. Algunos dicen que era su sobrina, ¿sí? Tras la derrota de la Salamina ante los griegos en el año 480 a.C., el ambiente político en Persia era inestable. Como podemos ver por la historia de Amán, cualquiera persona o grupo de personas podía ser acusado de sedición y condenado a la destrucción, aún sin prueba alguna. Era el tiempo de ser prudentes. Eclesiastés 3, del 1 al 7, Amós 5, 13. Sin embargo, cuando la situación requirió un testimonio claro, Esther y Mardoqueo dieron testimonio de su fe, de valentía. Vamos rápidamente al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 7. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 7. Vamos rápidamente. Tomen sus Biblias. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Versículo 7. El momento de romper y el momento de coser, el momento de callar y el momento de hablar. Esta cita nos ayuda a entender por qué Esther no dijo de a qué nación pertenecía, ¿verdad? ¿Es clara la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? Porque dice que hay momentos para callar, hay momentos para hablar, ¿verdad? Ahora, Amós 5:13, Amós 5:13, ¿qué dice la palabra de Dios? Amós 5:13. Vamos a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias. La palabra de Dios, el libro de libros. Amós 5:13. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. ¿Era justificada la actitud de Esther? Desde luego que la palabra de Dios justifica su actitud. ¿Ah? Ahora, vayamos a la parte humana de esta historia, que son los testimonios tanto de Mardoqueo como de Esther. Para ello quiero invitarte a la palabra de Dios
En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Vamos rápidamente a la Biblia. Acuérdense que Esther está antes que Nehemías. Es Esther 3:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces todos estos siervos le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué transgredes la orden del rey? Sin duda, estos amigos de Amán, hijo de Amedata, el agageo, ¿verdad? El rey había dado la orden de que se le debería de honrar por ocupar un lugar muy elevado dentro de todos los príncipes que acompañaban al rey, ¿verdad? El rey había ordenado que todos honrasen a Amán. Esther 3:1 y 2. ¿Qué razones tenía Mardoqueo para desobedecer? Razones muy poderosas, porque sin duda era un hombre de convicción. No se arrodillaba, porque al hacerlo era un acto de adoración y solo Dios debe ser adorado. No se humilló, porque los amalecitas habían sido maldecidos por Dios, Éxodo 17, 14 y 16, y honrar a la amalecita, es decir, a Amán, implicaba deshonrar a Dios. Su actitud llamó la atención de sus compañeros. No era momento de callar ante el conflicto. Vean ustedes la contraposición, ¿sí? Entre Esther y ahora Mardoqueo, ¿verdad? Si bien la Biblia dice que hay tiempo para callar, también dice hay tiempo para hablar. Y este momento Mardoqueo lo utilizó para dar testimonio a quien verdaderamente adoraba, al Dios verdadero, ¿sí? Al que hizo los cielos y la tierra. Amán deseaba ser adorado, ¿verdad? Pero también dio razones. Explicó que la ley de Dios le impedía honrar a los hombres de manera en que Amán deseaba ser honrado. El odio racial, ¿sí?, que existía y que aún existe, no solamente en ese punto, sino también en el clasismo, ¿verdad? Donde el orgullo del hombre, como Amán, y el orgullo también de los hombres en estas épocas, ¿verdad?, nos lleva muchas veces a transgredir las leyes del mundo. En este caso, en el caso de Mardoqueo, transgredir la ley que había ordenado el rey significaba muerte. Sino también, no solamente era la muerte de Mardoqueo por desobedecer la ley del rey, sino también de todo judío. Tiene leyes diferentes de otros pueblos y no cumple las órdenes de su majestad. Esa era la justificación. Esther 3:8. Vamos al testimonio de Esther. Para ello quiero invitarles para que vamos a la palabra. Es en Esther 4:16. Esther 4:16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa
y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a ley, y si perezco, que perezca. Así fueron las palabras explícitamente de Esther, que ahora era reina, ¿verdad? Ella sabía que si iba a ver al rey sin su consentimiento, significaba la muerte. Pero era momento de hablar, de dar testimonio de cuál era su origen y cuál eran sus creencias. Cuando se enteró ella del decreto real, la fe de Esther vaciló. ¿Para qué arriesgar su vida presentándose ante el rey si nadie sabía que ella era judía? Esther 4:11. Mardoqueo conocía bien a Esther. Tal vez solo necesitaba que su primo le hiciese ver con claridad la seriedad de los acontecimientos. No pienses que escaparás en la casa del rey más que en cualquier otro judío, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y a quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es interesante porque Dios pone y quita reyes. En este caso, Esther fue elevada a ser reina con un propósito muy especial, ¿verdad? Como pueblo, como parte del pueblo de Dios, ella fue elevada hasta llegar a ser reina de Persia, ¿sí? Con un propósito muy especial, sin duda, de ser instrumento de Dios para liberar, ¿sí?, a los que habían quedado en este país extranjero, ¿sí?, y no habían decidido irse a Jerusalén cuando Ciro decretó que podían hacerlo. Ahora, como dijimos, ya sabía que había sido elegida reina, también sabía que debía hacer oración y ayuno. ¿Qué momento para hacerlo? ¿Qué momento para expresar nuestra fe y confianza en Dios mediante la oración y el ayuno? Solo Dios podía hacer lo que que ni ella ni nadie podía hacer. Dejó su vida en las manos de Dios. Ahora era el momento de dar testimonio de su fe. Por eso dice ella ahí en Esther 4:16, y si perezco, que perezca. Vamos por último a la parte divina. El milagro de Purim. Para ello quiero invitarles a Esther 9:29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Amán echó suertes para determinar cuándo acabar con los judíos. Esther 9:24-26. ¿Cómo convirtió Dios esta Pur en fiesta de Purim? En primer lugar, dio valentía a Esther, Esther 4:16. En segundo lugar, conmovió el corazón de Asuero, Esther 5:2. Inspiró a Esther un plan, Esther 5, del 4 al 8. Hizo que Asuero honrase a Mardoqueo, Esther 6, del 1 al 3 y el 11. Puso palabras precisas en la boca de Esther, Esther 7, del 3 al 6. Y permitió que Amán mostrase toda su perfidia, Esther 7, del 7 al 8. Por último, cambió la actitud de Asuero ante los judíos, Esther 8, del 7 al 8. Aunque el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, su presencia y su actividad es evidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dice Esther 8:17, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque por el temor de los judíos
porque el temor de los justos había caído sobre ellos. Dios obró y sigue obrando para llevar las almas perdidas al conocimiento de Él. Terminamos, como siempre, con una cita del Espíritu Profecía que se encuentra en Hijos de Dios, página 43. La crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción, pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente a su favor, de nada valían sus propios esfuerzos, de manera que se tomó tiempo para acumular con Dios, fuente de su fuerza. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente. Tenemos un desafío de esta semana. Ahora, para que Dios te dé valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración de esta semana. Comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga esas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Hemos llegado al final de este repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos. Esperamos que haya sido y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Hasta pronto y nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo a todos.